Ecuaciones con números racionales. Bien, en esta sección de aprendizaje trabajaremos las ecuaciones en el conjunto de los números racionales. Los denotamos con la letra Q. Recordando el trabajo efectuado en la solución de ecuaciones con números enteros y las operaciones de suma y resta con números fraccionarios. En algunas oportunidades también utilizaremos el hecho de la división y multiplicación con números enteros. Bien, recordemos que una ecuación tiene esta estructura. Entonces tenemos un miembro izquierdo, ¿sí?, y un miembro derecho. ¿Quién define lo izquierdo o lo derecho? Pues el símbolo del igual. Recordemos que tanto en la parte izquierda como en la parte derecha hay unos términos. ¿Cómo distinguimos dichos términos? Por sumas o restas. Mire que en el lado izquierdo tenemos dos términos, en este caso hay una diferencia, una resta, y en el lado derecho hay una suma o una adición, también dos términos que se están sumando. Recordemos que a este término de aquí, junto con esto se le llaman las constantes, y este de aquí es la incógnita o la variable. Aquel número que acompaña a la incógnita se llama coeficiente. Entonces, en este caso el coeficiente es 2. Y aquí implícitamente está un coeficiente que es el 1. Bien, también recordemos un hecho importante cuando trabajábamos las ecuaciones con números enteros, y es este, que si un término está sumando a un lado del igual, ese término debe pasar a restar al otro lado del igual. Y si está restando, pasaría a sumar. De igual manera, si un número está multiplicando de un lado del igual, ese número pasa al otro lado a dividir lo que tenga el lado, pues, donde estemos llevando ese término, ¿no? Y si está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Vuelvo y repito, pues esto es un pequeño resumen de lo que se hizo con las ecuaciones con los números enteros. Ahora bien, entonces nos vamos a enfocar en estos casos, ¿sí?, en las ecuaciones con números racionales. Entonces miremos el primer caso. Entonces vamos a estudiar una ecuación de esta forma, donde el coeficiente de la variable o de la incógnita es un número fraccionario, y del otro lado de la igualdad también hay un número fraccionario. Trabajaremos este caso, ¿sí?, este tipo de ecuaciones donde la variable o la incógnita está en el denominador de una fracción, de la fracción, ¿sí? Mire que acá no está en el denominador, ¿no? Acá sí está. También trabajamos este caso donde hay una suma o una resta, ¿sí?, de una fracción con la incógnita, ¿sí? Y finalmente, haciendo analogía con el caso 2, trabajaremos el caso 4, donde vemos que la variable está en el denominador, ¿sí?, de una fracción, pero hay una particularidad, ¿no? Mire que esta estructura en el denominador, x más b, también está presente en esta segunda fracción, ¿sí? Y veremos cómo resolvemos este tipo de ecuaciones. Y estos son los 4 casos sobre los cuales nos enfocaremos en esta sección. Bien, entonces vamos con el primer caso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La incógnita y una fracción que multiplica la incógnita, que sería el coeficiente, igual a otra fracción, ¿sí? Ahí está. Entonces, la estrategia. ¿Cuál va a ser la estrategia? Pues el número, coeficiente, que está multiplicando a la variable, pasa al otro lado de la igualdad a dividir. Por ejemplo, entonces tomemos a la ecuación 4 quintos por m igual a 8 medios. Entonces mire que el coeficiente aquí es 4 quintos y la variable o incógnita es m. Entonces la idea es quitar este 4 quintos que está multiplicando a la variable
y llevarlo acá a dividir a 8 medios. Entonces veamos eso. Bien, tenemos la ecuación. Entonces ese 4 quintos pasa a dividir. Y aquí pues mire que el objetivo principal es despejar la variable. Ya lo hemos hecho. Lo que debemos hacer de ahora en adelante es simplificar estas fracciones, realizar la operación que se nos indica aquí. Entonces, en este caso es una división de números fraccionarios. Bueno, hay que recordar esa parte. Recuerden que debemos multiplicar este numerador con este denominador, 8 por 5, y este denominador con este numerador, 2 por 4. ¿Sí? Entonces ahora lo que hacemos es las multiplicaciones. 8 por 5, 40 y 2 por 4, 8. Ahora hacemos la división, 40 entre 8, que nos da 5. Y aquí termina la solución de nuestra ecuación. Pero para estar seguros, efectuemos una prueba. Entonces lo que hacemos es tomar la ecuación que nos dan, ¿sí? Y tomar la solución que hemos encontrado. Entonces con esas dos cosas vamos a iniciar nuestra prueba. ¿Qué es lo que hacemos? Pues donde está la variable, en este caso m, la reemplazamos por su solución, en este caso 5. Entonces mire que aquí inicialmente tendríamos 4 quintos por m igual a 8 medios. Mire la ecuación inicial, Entonces aquí pues hay que hacer las operaciones, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos una multiplicación de números fraccionarios. ¿Cómo saberlo? Pues simplemente a este 5 que está en amarillo hay que agregarle la unidad, ¿sí? Como denominador y recordar la multiplicación de números fraccionarios, que era en línea recta. Entonces era 4 por 5, 20 y 5 por el 1 que está aquí, ¿sí? No lo he colocado, pero debemos recordar esa parte de la multiplicación con números fraccionarios. Entonces 5 por 1, 5. Y del otro lado pues nada que hacer, simplemente bajamos el 8 medios. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Pues simplificar lo que más podamos, ¿no? Entonces miremos que 20 dividido entre 5 pues nos da 4 y 8 dividido entre 2 también nos da 4. Entonces hemos llegado a una igualdad, 4 igual a 4, a una afirmación que es verdadera. ¿Sí? Como hemos llegado a este punto, entonces indica que nuestra solución es correcta, ¿sí? Que hemos hecho bien y que hemos aplicado bien la estrategia. Entonces, para cuando se nos presente una ecuación de este tipo, entonces recordar esta estrategia que está aquí en la parte superior. Muy bien, vamos con el caso 2. Entonces, mire que el caso 2 tiene una particularidad y es que la variable o la incógnita está como denominador en una fracción, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia? La estrategia será que los numeradores pasan a ser los denominadores de la nueva, digamos, ecuación, entre comillas, y los denominadores pasan a ser los numeradores, ¿sí? Entonces, veamos cómo sucede esto con un ejemplo. Entonces, ejemplo. Tenemos la igualdad 10 quintos igual a 4 sobre n. Mire que n es la variable o incógnita. Entonces aquí lo que vamos a hacer es cambiar, ¿sí? Los numeradores pasan a ser denominadores, es decir, este 10 pasa aquí abajo y este 5 pasa arriba. Lo mismo, esta n pasa arriba y el 4 abajo, ¿sí? Cambiamos, giramos. Entonces, aplicando esa estrategia, pues tenemos esta ecuación, ¿no? Que es equivalente a la inicial, ¿no? Entonces, mire que el 5 que estaba como denominador ahora es numerador, el 10 que estaba como numerador pasa a ser denominador, ¿sí? Y similarmente sucede con n y 4. Entonces aquí pues llegamos al primer caso, ¿sí? Y ya sabemos, ¿no? Lo que está multiplicando pasa a dividir. Primer caso.
Entonces, para resaltar el número fraccionario o el coeficiente de la variable o de la incógnita, hacemos esta separación, ¿no? Entonces, aquí está 1 por n, pues n, si nos regresamos. Y recuerde que a n le puedo agregar 1 como denominador y efectuar 4 por 1, 4. Es decir que sería esta parte de acá. Pero hemos hecho este proceso para visualizar el coeficiente fraccionario que acompaña a n, de tal manera que nos lleve al caso 1, ¿sí? Entonces ese 1/4 debe pasar a dividir, ¿no? Ahí está, y nuevamente nos acordamos de la división de números fraccionarios. Entonces, recordando esa parte, tenemos que 4 por 5, mire acá, como numerador, y 10 por 1 como denominador, y realizamos la multiplicación. 5 por 4, 20, y 10 por 1, 10. Efectuando la división, tenemos que n es igual a 2. Nuevamente debemos realizar la prueba para verificar que todo esté en orden. Entonces, como siempre, tomamos la ecuación que nos dan y tomamos la solución que hemos encontrado. Y nuevamente la idea es reemplazar esa incógnita, que ahora ya sabemos que toma el valor de 2, aquí, justo aquí, y hacer las operaciones o simplificaciones. Entonces veamos, ahí está n, y debemos de reemplazarlo por la solución que es 2, ¿no? Ahí está. Ahora simplificamos a ambos lados de la igualdad. Entonces, 10 dividido entre 5 es 2 y 4 dividido entre 2 es 2, ¿sí? Llegando a una proposición que es verdadera, ¿no? Eso indica que las cosas van por buen camino. Bien, ahora vamos con el caso 3. Mire que este caso 3 nos recuerda mucho las ecuaciones con números enteros. La gran diferencia es que ahora pues son números racionales. En especial son números fraccionarios. Entonces aquí pues vamos a aplicar este hecho de lo que está sumando pasa a restar y lo que está restando pasa a sumar al otro lado de la igualdad. Veamos esto con un ejemplo. Entonces tenemos x más 1/2 igual a 3/4. Fíjese que 1/2 está sumando, entonces para despejar la incógnita debería pasar a restar al 3/4. Veamos. Entonces me enfoco en este 1/2 positivo, entonces debe ir al lado derecho, pero a restar, ¿no? Ahí está. Entonces aquí podemos aplicar la descomposición de los denominadores, y lo que vamos a hacer es tomar los denominadores, el 2 y el 4, mire acá, y hacer la descomposición prima, ¿no? Entonces lo inmediato es dividir entre 2, 2 dividido entre 2 pues 1, y 4 entre 2 es 2. Nuevamente podemos efectuar la división entre 2, bueno, el 1 pasa y 2 entre 2, 1, ¿sí? Cuando hemos llegado a estas instancias del 1 y el 1, hemos terminado nuestra descomposición de los denominadores. ¿Para qué hacemos eso? ¿Para qué hacemos esto? Pues hacemos esto con el fin de determinar el mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿Qué denominadores? El 2 y el 4. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tomamos este 2 y lo multiplicamos por este otro 2. ¿Sí? Entonces, esto va a ser igual a 4. Y ese es el mínimo común múltiplo de 2 y 4. Bien, entonces ya conocemos el mínimo común múltiplo, entonces nuestra expresión, nuestra igualdad, ahora tomará una nueva forma. Veamos cómo sucede eso. Entonces, x va a ser igual. Bien, yo sé que ya tengo el mínimo común múltiplo, eso me ayuda a homogeneizar estas fracciones, es decir, que ellas tengan un mismo denominador, en este caso 4, que resulta ser el mínimo común múltiplo. Ahora hay que determinar quién es el numerador para cada fracción, ¿sí? ¿Qué número va aquí y qué número va acá? Entonces, para eso, veamos el proceso.
Bien, tomo el 4, ¿sí? Que es el mínimo común múltiplo, y lo divido entre este primer denominador, ¿sí? Eso nos resulta 1. Y ese resultado lo debo multiplicar con el numerador asociado a la fracción de interés. ¿Sí? La fracción de interés aquí es 3/4. Entonces lo multiplico por el numerador. Bien, ahí está el 3. Y 1 por 3 va a ser 3. Este resultado que está en amarillo viene a ser el numerador aquí, ¿sí? De esta primera fracción. Ahí está. Similarmente, vamos a determinar qué numerito va aquí, es decir, cuál es el numerador de esta segunda fracción, ¿sí? Entonces veamos nuevamente, tomo el mínimo común múltiplo, lo divido entre este denominador, ¿sí? Me resulta 2, y este 2 lo multiplico por el numerador de la segunda fracción, perdón. ¿Sí? Mírenlo ahí. 2 por 1, 2. Y ese 2 deberá ocupar el lugar que inicialmente deseábamos saber, ¿no? ¿Qué número vaya? Listo, 2. Y el menos pues viene de la operación, ¿no? Mire que aquí está un menos, entonces debe ir un menos aquí. Si fuese un más, pues acá un más. Entonces hemos llegado a la instancia de que tenemos dos fracciones homogéneas, entonces, o dos fracciones con denominador común, ¿sí? Entonces lo que hacemos es dejar el denominador, que es 4, y hacer las operaciones en el numerador. 3 menos 2, 1. Finalmente, la solución es x igual a 1/4. Entonces, hacemos la prueba. Como es usual, tomamos la ecuación inicial y la solución que hemos determinado. Y recuerden que en el lugar de esta x debe ir 1/4 aquí. Entonces ya se imaginan que aquí debe ir 1/4 más 1/2 igual a 3/4. Y hacemos las simplificaciones. Miren, ¿sí? X toma el valor de 1/4. Y nuevamente aquí, para sumar 1/4 más 1/2, podemos aplicar el mismo procedimiento de descomponer los denominadores, de determinar el mínimo común múltiplo y establecer estos algoritmos que están acá. Haciendo eso, nuevamente, tengo que el mínimo común múltiplo ya lo hemos determinado, entre 2 y 4 es 4, mire, ya lo hemos encontrado. Y lo dividimos entre el primer denominador de la primera fracción, 4 entre 4, 1. Y ese 1 lo debo multiplicar por el numerador de la primera fracción, que es 1. Entonces 1 por 1, 1. Y ese pues va a resultar, esa posición, este 1 que está en negrito, pues viene a ser este 1 que está acá en blanco. Más, y para la segunda fracción hacemos lo mismo, ¿no? Entonces tomamos el mínimo común múltiplo, lo dividimos entre este numerador, ¿no es cierto?, que nos da resulta 2, y este 2 lo multiplicamos con el numerador, con este 1, 2 por 1, 2. Por lo tanto, aquí debe ir un 2. Y miren que aquí homogeneizamos, ¿sí?, las fracciones, es decir, que llegamos a un común denominador. Entonces, como es usual, dejamos los denominadores y hacemos las operaciones con los numeradores. En este caso, 1 más 2. Entonces, 1 más 2 es 3 y hemos dejado un denominador común, que es 4. Entonces, 3/4 es igual a 3/4.